Apreciados amigos de Conociendo los Misterios de la Biblia, en la serie El Plan Profético de los Tiempos, quien les habla el pastor Rafael de la ciudad de Valencia, Venezuela. Hemos venido enviando algunos videos sobre la serie. Hablamos sobre el capítulo 2 del libro de Daniel y el capítulo 7 del mismo libro. Haciendo una síntesis de lo que hemos venido conversando, en el capítulo 2, Nabucodonosor tuvo un gran sueño sobre una estatua, y en el capítulo 7 Daniel tuvo una visión sobre 4 bestias, haciendo recordar, apreciados amigos y hermanos, que la cabeza de lo que se conocía como la estatua, que era de oro puro, representaba al imperio caldeo en la cabeza de Nabucodonosor, y en la visión de Daniel capítulo 7 era un león con alas, representaba el mismo al imperio caldeo, y el hecho que tenía alas era que tenía velocidad, fuerza, agilidad para moverse. Posteriormente seguimos analizando que en el capítulo 2 viene un segundo metal, que es la plata, que es un metal menos valorado, pero también vale, y que en el capítulo 7 habla también sobre la segunda bestia, que era un oso. Un oso es un animal feroz, un animal peligroso, un animal carnívoro, pero el hecho es que tenía una pata más levantada que la otra y tenía 3 costillas en su hocico. Hablábamos que los persas eran más fuertes que los medos. Al contrario, los medos eran más fuertes que los persas, el hecho que tenía una pata más levantada que la otra, y el hecho que tenía 3 costillas significaba que los medo-persas, en su alianza estratégica militar, habían tomado a Lidia, a Babilonia y a Egipto. ¿Ok? Siguiendo entonces el relato, en la tercera entrega hablábamos sobre el tercer imperio, que era el imperio griego, en la cabeza de Alejandro Magno. Lo estudiamos allí cuando el macho cabrío y el carnero del capítulo 8 de Daniel, que el macho cabrío tenía un cuerno representando a Alejandro Magno, cuando destruyó a el imperio caldeo en aquella noche en que Belsasar dijo Mene, Mene, Tekel, Upharsin. ¿Recuerdan esa parte que ya la estudiamos? Bueno, después de la muerte de Alejandro Magno, su imperio se dividió en 4, significaba las 4 cabezas y las 4 alas del leopardo. Sus 4 generales fueron Seleuco, Casandro, Ptolomeus y Silimaco. Esos 4 generales se dividieron su vasto imperio. Y hoy, por supuesto, vamos a conversar sobre la primera parte del Imperio Romano, esa bestia espantosa y terrible que da miedo hablar de ella. Dice el versículo 7 del capítulo 7 que tenía 10 cuernos y unos dientes que desmenuzaba mucha carne. ¿Ok? Este imperio romano, su sede estaba en Roma, pero se colocó como imperio en el año 27 a.C., cuando los Césares, los emperadores, empezaron a gobernar y a dominar el mundo de esa época, y termina en el 476 después de Cristo. Este es representado en la imagen de la estatua como esas 2 piernas que eran de hierro y los 2 pies de barro con hierro cocido. El hierro es un metal muy fuerte, muy duro, incluso casi todas las cosas que son muy fuertes son de hierro, las maquinarias pesadas, aquellas herramientas pesadas son de hierro. Bueno, el hierro significa poder, significa dureza, significa autoridad. Eso es lo que significa el hierro. Entonces el imperio romano estaba saturado de esa envergadura, de ese poder militar muy fuerte. ¿Okay? Pero Daniel, en el capítulo 7, versículo 7, habla de una situación totalmente más clara, más específica, en la visión de la bestia terrible, espantosa. Daniel ve que la bestia tenía unos dientes de hierro que desmenuzaban mucha carne. Eso significaban las conquistas sangrientas de los romanos. Como dato curioso, los romanos tenían una guardia que se llama la Guardia Pretoriana. La Guardia Pretoriana era aquella guardia que no solamente eran 2 personas ni 3 soldados, era una gran cantidad, era un batallón gigantesco que preservaba la vida del emperador. Y esa Guardia Pretoriana se volvió tan famosa, era como la SS de Hitler, más o menos parecido era la Guardia Pretoriana de los emperadores. Y se llegó tan fuerte y tan famosa que era la que proclamaban los futuros emperadores antes del Senado. Por esa razón que es interesante ver que ellos eran sangrientos, la Guardia Pretoriana, al que desaparecían personas,
hostigaban, perseguían, maltrataban, asesinaban. Es lo que significa que el Imperio Romano desmenuzaba sus dientes eran de hierro, desmenuzaba mucha carne. Sus guerras, sus batallas eran feroces, y aunque era un imperio, podríamos decirlo allí, muy desarrollado, porque hizo carreteras, hizo viaductos, pero era muy hostil porque al emperador se tenía que adorar, y el que no adoraba al emperador era castigado, asesinado, expulsado, expatriado, y la Guardia Pretoriana estaba allí latente para cumplir las órdenes del emperador en turno. Por esa razón es interesante ver la historia en relación a lo que era el Imperio Romano. ¿Qué significa entonces esa parte que vamos adelante a hablar sobre lo que eran los 10 cuernos? En otra próxima entrega del Imperio Romano vamos a hablar de ello. Pero hay un detalle interesante que quiero resaltar cuando inicia el Imperio Romano, y es que recuerden ustedes que hay un abismo intelectual entre Malaquías y Mateo, que son 400 años de silencio, 400 años en que no tenemos algo fidedigno que pasó allí. Solamente tenemos unas historias de unos libros apócrifos, entre ellos Primera y Segunda de Macabeo, que nos da cierta luz que los macabeos eran una línea sacerdotal que gobernó a los hebreos en esa época, o a los judíos, porque ya después de la expansión se le podía llamar judíos. Los judíos entonces fueron gobernados por esta casta de sacerdotes, Jonatán, Macabeo, Samuel Macabeo, entre otros macabeos, y había algo interesante allí, porque recuerden ustedes que había un bastión de Antíoco Epífanes, que era de esa parte de la línea de Seleuco, que gobernó a Siria, hostigó a los hebreos o judíos en la parte de Jerusalén, y los hebreos o judíos en manos de los macabeos hicieron un pacto, convenio con los romanos. Los romanos se trasladaron desde muy lejos de Roma y llegaron a las costas, luego hicieron largas travesías, y los romanos empezaron a proteger a los judíos, ¿ok? Y es allí que este episodio tiene varios relatos, porque el Imperio Romano tiene mucho que ver con lo que pasó en la época de Jesús. Así que es importante, antes de concluir esta parte o este primer episodio en la serie El Plan Profético de los Tiempos, hablando de la cuarta bestia, que es el Imperio Romano, que allí en el año 27 a.C. inicia ese gran proceso, y que posteriormente vamos a hablar de Herodes, que fue el que reconstruyó el tercer templo. Hay unos detalles muy interesantes, pero le dejo esta interrogante. Los aportes que dio el Imperio Romano al mundo de la época fue muy interesante, porque hizo viaductos, llevó agua de un lugar a otro, hizo carreteras. Las carreteras de los romanos podían comunicar una ciudad a otra ciudad, y no eran carreteras como ahora, pues, que pasa una maquinaria y déjalo así. No, tenían drenajes, tenían una especie de circulación de caballería, de carretas, estaban bien pisoneadas, y por eso que hay una famosa calle de Roma que se llama la Apia, que está allí colocando una especie de ladrillo. Eran ingenieros, los romanos eran muy ingeniosos en la construcción de carreteras, viaductos, y las naves, por supuesto, hicieron lo que se conoce como la parte del comercio marítimo, que llegaron hasta la India, África, y qué se sabe si llegaron a Sudamérica, no lo sabemos, pero los romanos dieron un aporte muy importante a la modernización, lo que es la parte de modernización de la humanidad, porque sus conocimientos están hasta ahora hoy en día. A prueba me remito, los números romanos. Dios le bendiga, le guarde. Será hasta otro segundo episodio de la cuarta bestia en aquí, conociendo los misterios de la Biblia en el plan profético de los tiempos.